Saludos, yo soy Carlos Diegues, estoy aquí en Miami, en Estados Unidos, y estamos transmitiendo una vez más a través de Radio Miami TV y de Paz Amor, que nos hemos encadenado en este momento, para justamente conversar con Max Lesnick, unas horas después de haber concluido el primer debate entre el señor Donald Trump y Biden, con vista a las elecciones del próximo día 3 de noviembre. Ayer estuvimos en vilo todos, los que vivimos en Estados Unidos y también en el mundo, y bueno, Max no es la excepción. Por supuesto, estuvo al tanto y quería también saludarlo a nombre de todos los compañeros y amigos y de mucha gente en el mundo que nos está viendo ahora. Y bueno, ¿y cómo está Max Lesnick antes de entrar en el tema? Bueno, de salud perfectamente bien. Ajá. Pero bueno, en definitiva la pandemia ha afectado a toda la población mundial y los que vivimos en Miami no estamos exentos. Al contrario, vivimos una situación muy difícil porque la política norteamericana ha incidido en este caso de una manera negativa y tenemos un gobernador aquí en la Florida que su manera de pensar, muy similar a la del presidente Trump, no cree que la pandemia es tan grave, mientras son cientos y miles los norteamericanos que mueren de una manera, como si pudiéramos llamar, un holocausto organizado por las altas esferas de la política norteamericana. Bueno, entrando en el debate, en lo que usted vio ayer, usted como periodista, también como hombre que lleva muchísimos años aquí, casi medio siglo, ¿no?, viviendo en Estados Unidos, ¿qué opina de lo que pasó anoche entre Trump y Biden? Mira, con la excepción de los llamados trumpistas, seguidores fanáticos del presidente, el resto del pueblo americano que vio el debate, pues obviamente hay un claro ganador, que es el candidato demócrata Joe Biden. ¿Por qué digo esto? Porque hay preguntas claves, y no fue precisamente Biden quien hizo esta pregunta al presidente, sino fue el moderador Chris Wallace, que por cierto es un periodista de la cadena Fox, que es un instrumento de propaganda manifiesta del actual presidente de los Estados Unidos. Pues Chris Wallace, al final del debate, que por cierto estuvo constantemente matizado por las constantes interrupciones insolentes del presidente. 73 veces interrumpió. Bueno, eso precisamente da la medida de lo que llaman aquí bully, es decir, la actitud arrogante, opresiva, dominante del carácter del presidente de los Estados Unidos. Cosa que dicta una imagen negativa en todo el mundo para los Estados Unidos, más que para el presidente Trump, porque el ser presidente de un país determina que hay cierta ignorancia por parte de su pueblo, cosa que se va a revertir posiblemente en las próximas elecciones. Y decía yo que Chris Wallace concretamente le preguntó al presidente si estaba dispuesto a condenar el racismo de los blancos reaccionarios fascistas de los Estados Unidos, que por cierto son todos simpatizantes del presidente Trump. Y por 3 ocasiones el presidente eludió condenar el racismo blanco, el racismo fascista de los sectores estos minoritarios que de alguna manera pues se han apoderado de las calles norteamericanas con sus milicias cuasi fascistas, rememorando los viejos tiempos de la Alemania nazi de 1933. Hizo silencio y quien calla otorga. No, él llegó a más, llegó a mencionar el nombre de una manera efusiva de una organización protofascista de los Estados Unidos, supremacista, que es uno de los polos más caracterizados de ese racismo que afecta no solamente a los negros y a los hispanos, sino también que es detectado por digamos, judíos que ven en el fascismo el peligro de las cámaras de gases y las agresiones a una población por razones de su raza. Bueno, hay otros temas, en el caso de la familia,
Estuvo realmente muy elegante la parte donde casi todo el tiempo Biden le estuvo hablando al pueblo norteamericano, mientras su contrario nada más lo miraba a él. Bueno, yo creo que si hablamos de imágenes, por una parte el Trump aparece como un hombre autoritario, con pretensiones de dominación, arrogante, prepotente, de una manera manifiesta. Más, como estamos en vivo, hay una televidente que se llama Fátima Hernández, está diciendo, como bien se vio, el payaso estaba desatado con una falta de respeto total hacia el oponente, moderador y la audiencia. Se ve claramente que cuando la cosa no sale como él quiere, le da una perreta, dice esta televidente. Bueno, ella retrata perfectamente el cuadro. Y yo creo, independientemente, nosotros no tenemos ningún interés en matizar una imagen más positiva de una parte que de la otra, pero los hechos están ahí. Lo vio el pueblo americano, lo vio el mundo entero, donde se transmitieron también las imágenes del debate. Y yo creo que vivimos en Miami, el voto cubanoamericano, que muchas veces se dice que es totalmente de Trump, yo creo que pudiera en cierto modo cambiar esa situación, más que por el tema del debate, sino por lo que publicó el New York Times en el día de ayer sobre los impuestos del presidente Trump. Cuando se pagan $750 en 2 ocasiones, el resto no paga impuestos. Cuando se paga por una persona en este país $750, se le está clasificando como una persona casi pobre de solemnidad. Ahora, que un multimillonario sea el que pague $750 de impuestos, cuando cualquier waiter de una cafetería de aquí de la calle 8 paga mucho más que eso, dice bastante claro que el presidente es un tramposo. Porque solamente haciendo trampas al Internal Revenue Service se puede decir que no se pagan impuestos en este país. Bueno, Biden le dijo también mentiroso y racista y otros epítetos más. Bueno, es que no hay otra manera de calificarlo desde el punto de vista de Biden, porque él ofendió a Biden. Al ofender a su hijo, estaba ofendiendo a todo héroe norteamericano que haya ido a la guerra de este país. Max, sobre el tema, cuando habla de la universidad, porque realmente Biden fue una universidad más bien de carácter público. Realmente cuando le responde de esa manera, ¿no cree usted que ofende también al pueblo norteamericano? Bueno, estábamos conversando sobre ese tema y una de mis hijas, que conoce mucho la sociedad americana porque se crió de niña aquí, calificó esto de una soberana estupidez, porque cuando el señor Trump trata de ofender a Biden diciendo que su educación era de la Universidad de Delaware, estaba diciendo que todos los universitarios norteamericanos que van a universidades públicas, no a las grandes universidades donde van los ricos y los superdotados. Cuando se dice que Biden tiene una mentalidad de universidad de Delaware, está ofendiendo a todos los universitarios norteamericanos que fueron a las universidades estatales. Quiere decir que el que fue a FIU o el que va a Miami-Dade Community College es una persona bruta. Cuando el bruto es aquel que por sus millones la familia tiene que pagarle una universidad que para entrar en ella hay que gastar por lo menos $100,000 al año. Y by the way, como dicen los norteamericanos, pues el señor Trump, pues según una sobrina suya, en su libro recientemente publicado, dice que él pagó a una persona para que hiciera el examen de admisión en una universidad de las llamadas caras, la Universidad de Pensilvania. Estamos conversando con Max Lechny, director de Radio Miami, en directo desde Miami, Florida. Estamos aquí en su hogar a unas horas de haberse producido el debate entre demócratas y republicanos, entre Biden y el señor Trump. El tema de la pandemia fue el centro, cosa que realmente él tampoco quiere reconocer, que ya él sabía desde febrero, y mucho antes de febrero no se ha dicho, de que él sabía de que esta pandemia venía. Y sin embargo dice que no, que todo le ha salido bien. ¿Qué cree usted de esto? Bueno, yo creo que este es un desastre. Hay una manera de definir esto. Es estar en estado de negación.
Cuando se está en estado de negación, no se quiere reconocer los hechos, no se reconoce la verdad. Y la verdad que la torpeza o la mala intención de la Casa Blanca, que cuando empezó esta pandemia a recurrir y a invadir el resto del mundo y amenazar a los Estados Unidos, el presidente dice que no, que eso era una simple ola, una gripe que se iba a ir, hizo este hecho, que se va a ir. Y después que dijo eso, han muerto miles y miles de norteamericanos por la falta de prevención. Y hay más de 7 millones infectados en estos momentos. Inclusive tú ves estos mítines que él produce donde no hay distancia social, donde se aglomeran miles de personas, seguidores de Trump. Y él dice, bueno, ¿y por qué Biden no hace un mitin como los míos? Como diciendo, yo sí tengo pueblo y Biden no. Sencillamente los demócratas tomaron la línea de preservar la vida por encima de la economía. La economía es importante, no cabe duda. Pero para que haya una buena economía hay que acabar con la pandemia primero. Y aquí el contraste está en que los republicanos quieren abrir la economía sin máscara ni distancia social. Muéranse los viejos y los enfermos. Estamos hablando de una cosa que solamente ocurrió en la historia de la humanidad, cuando el emperador Nerón, incendiada Roma, tocaba el violín de alegría. Y eso es lo que está ocurriendo. Bueno, más finalmente, en el tema de la pandemia hemos visto que donde los gobiernos han asumido la ciencia, han escuchado a los científicos, la situación es diferente. Hay dos casos, por ejemplo, el propio Estados Unidos y Brasil. Hoy la situación es más difícil, tanto aquí en el norte como en el sur. Ignorar la ciencia es una ignorancia. Solamente una persona sin sensibilidad, sin educación, sin amor a la humanidad, es capaz de adoptar una política de insensibilidad frente a una pandemia criminal que azota al mundo y que Estados Unidos está pagando las consecuencias de la arrogancia en la Casa Blanca. Bueno, muchísimas gracias, Más, lo veo muy bien. Efectivamente, quisiera usted mandarle algún saludo a muchos amigos que tiene por allá por Cuba, están en sintonía con usted. También los amigos médicos que están reproduciendo esta entrevista ahora en este momento, se la vamos a enviar. No sé, ¿qué le quedaría por decir al final? Bueno, mis saludos para la salud. Y gracias a Cuba, que ha hecho un trabajo magnífico frente a la magna tragedia que significa esta pandemia. El premio Nobel hay que dárselo a los médicos y si no, hay que darle muchos premios, ¿verdad? Si no le dan el premio Nobel de la Paz a los médicos cubanos y se la dan a Trump, sería un disparate que acabaría para siempre con el prestigio de los premios Nobel. Ajá, destruiría el premio Nobel. Bueno, gracias. Master Lechny en directo desde Miami, la Florida, director de Radio Miami. Yo soy Carlos Rafael Diegues, transmitiendo para el mundo desde esta parte de Estados Unidos. Ha sido un placer. Gracias, Max. Muchas gracias.